Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, nos toca desarrollar, dar comienzo a la última parte del programa con el desarrollo de la bolilla número 14, que se titula Derechos Humanos Constitucionales. Esta bolilla es introductoria a esta última y tercera parte del programa que decimos que contiene todo lo que las declaraciones de derechos y garantías que emanan de nuestra parte dogmática de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que, como venimos diciendo, son mucho más ricos en cuanto a consagración y regulación de derechos. Bien, en cuanto al material de estudio, el viernes, después de varios, tuve que comprimir varias veces los archivos porque eran muy pesados, pude subir el material de estudio, que es un capítulo del libro del tratado de Horacio Rosati, ¿sí? Ya que en Barrera Buteler no van a encontrar esta unidad. Los puntos 1 a 4 inclusive están en Rosati. Cuando veamos el punto 3 y 4, que son los principios interpretativos, vamos a ver que Rosati nos habla de 3 principios interpretativos, que serían la legalidad, juridicidad o juridicidad, el principio de igualdad y la razonabilidad. Vamos a ver que a esos 3 principios interpretativos del derecho constitucional vamos a agregar uno más, por eso me resta subir material, que es el principio interpretativo pro persona humana o el principio pro homine. Con lo cual me resta subirles material, les debo material. Pero bueno, hoy no sé porque no tengo el escáner activo, pero si no mañana les voy a subir el material, así ya por la tarde pueden acceder al mismo. Bueno, les voy a avisar en el grupo de WhatsApp y en Pedco también. Bueno, yo los lunes tengo compromisos por la tarde, entonces no puedo hacer la clase de consulta vía Jitsi, pero vamos a habilitar un foro de consultas. Igual esta unidad es muy dinámica y es sencilla, pero las consultas las pueden realizar vía Pedco, ¿sí? Bien, bueno, entrando en, lo último, el punto 5, que es toda la parte de los tratados internacionales, también les voy a subir una bibliografía porque tampoco está desarrollado en este capítulo de Rosati. Bueno, vamos al concepto de qué son los derechos humanos. Horacio Rosati define a los derechos humanos como las prerrogativas jurídicas necesarias para la existencia de una vida digna. Condiciones, nos dice, necesarias para la existencia de esta vida digna. En tanto derechos los distingue de las necesidades que se satisfacen con prescindencia del ejercicio de este derecho, como las necesidades fisiológicas. En tanto derechos también son activos o activables en caso de desconocimiento del derecho. El sujeto tiene el poder de reclamar el cumplimiento efectivo de este derecho que está siendo desconocido, amenazado, vulnerado, etc. Por eso, en primer lugar, debemos diferenciar lo que son los derechos humanos de lo que son las garantías. Mientras que el derecho justamente es el contenido o la prerrogativa a tutelar, la garantía va a ser el medio, el remedio o el instrumento del que goza la persona para exigir el efectivo cumplimiento de ese derecho que, como dijimos, es el contenido o la prerrogativa a tutelar. Bien, en tanto derechos también no son condición de nuestra existencia, sino de la existencia de una vida digna. El ejercicio de estos derechos no siempre va de la mano, o el reclamo de estos derechos no siempre va de la mano con la titularidad de los mismos.
El ejemplo claro lo tenemos con la incorporación en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional de lo que es la categorización de las generaciones futuras, de lo que es el desarrollo sustentable para proteger a las generaciones futuras, ya que no es un sujeto derecho constitucional actual, sino justamente se apela a la protección del medio ambiente pensando en las generaciones futuras. Bien, en tanto humanos no pueden ser titularizados por sujetos que justamente no son humanos, pero no se excluyen de prerrogativas a quienes sí lo fueron, como los muertos o justamente las futuras generaciones. Y tampoco se inhibe la posibilidad de un reconocimiento colectivo, en tanto ese colectivo justamente está conformado por seres humanos. Y acá vamos a ver luego entre las tipologías tenemos los derechos de incidencia colectiva. Un paréntesis o un dato de color en esto del concepto de derechos humanos. Rosati también es muy digamos, considerado al hablar de estos temas, y tenemos que, bueno, si apelamos al concepto justamente de derechos humanos, dijimos que no pueden ser titularizados por quienes no son humanos. Él señala que sin perjuicio de ello, esto no significa que el ser humano actúe desatendiendo o desaprensivamente con justamente estos sujetos o con los animales o con el medio ambiente en general, en tanto también forman parte del entorno en el que todos nos desarrollamos. Justamente, bueno, luego de varias discusiones a nivel doctrinario y jurisprudencial, me parece interesante comentarle, quizás ya lo conocen o han oído escuchar, del caso del orangutana Sandra, ya que en el año 2015 un constitucionalista que representaba a una ONG planteó un habeas corpus ante la Cámara Federal de Casación Penal que muy brevemente hizo lugar, sin digamos muchos fundamentos jurídicos, hizo lugar a este habeas corpus interpuesto, reconociendo el carácter. ¿Por qué se hizo lugar? Ustedes se preguntarán, ¿por qué se hizo lugar en un habeas corpus? Si un orangután no es justamente un humano, entonces por ende no sería titular de estos derechos humanos. En realidad lo que se estaba pretendiendo por el habeas corpus, que lo que protege es una garantía que tutela, que protege la libertad de circulación, era para que se restrinja, o sea, que se elimine el cautiverio al que estaba sometida. Lo interesante de este breve fallo es que se reconoció el carácter de sujeto o persona no humana, y luego se planteó un amparo ante el juzgado contencioso administrativo en la ciudad de Buenos Aires para que justamente cese el estado de cautiverio. La orangutana estaba en el zoológico de Palermo, y bueno, sí se justificó que esto no significaba hacer una equiparación en cuanto a derechos humanos de los seres humanos y de esta nueva categorización de personas no humanas, que en ese fallo se reitera que ello no ha sido motivo de una nueva categorización. Recordemos que en el 2015 recién teníamos en vigencia el Código Civil y Comercial, que no se diferenciaba, no se incluía esta nueva categorización, pero en tantos seres vivientes se tenían, digamos, que reconocer ciertas prerrogativas. Les leo una parte del fallito. Dice: la categorización de los animales como sujetos de derechos no significa que estos son titulares de los mismos derechos que poseen los seres humanos, sino que se trata de reconocerles
sus propios derechos como parte de la obligación de respeto a la vida y su dignidad de ser viviente. También en otro punto en los que se reconoció este carácter de persona no humana y en consecuencia como sujetos de derechos, no debe llevar a la afirmación apresurada y descontextualizada de que Sandra entonces es titular de los derechos de las personas humanas, ya que ello de ningún modo es trasladable. Sí, la referencia como ser sintiente, y declara que el reconocimiento de Sandra como persona no humana incorpora una categorización que no cambia la existente en el Código Civil entre bienes y personas, puntualizando que ningún ser viviente debe ser tratado como una cosa. Esto mismo es lo que nos quiere decir Rosati, ¿sí? Bien, vamos ahora a lo que es la fuente. Este es un comentario de ese fallo que, por si les interesa, se los voy a agregar en la red. En cuanto a la fuente de reconocimiento, ¿de dónde provienen? ¿Cuál es la fuente de legitimación? ¿Por qué se tienen estos derechos humanos? Tenemos dos doctrinas. Rosati las clasifica como aquella doctrina que recurre al argumento hominidad y por el otro lado la que recurre al argumento autoridad. En realidad estas doctrinas ustedes ya las conocen, ya las han estudiado, él las denomina de esa forma, pero no son más que la postura o el criterio ius naturalista, que sería la hominidad, y la posición ius positivista, que serían que la fuente de reconocimiento emanan de la autoridad. Bien, él hace un desarrollo que justamente esta fuente de reconocimiento de los derechos humanos, según el criterio 1, que era la hominidad, los subclasifica según esta hominidad, en tanto los derechos humanos se los tiene porque el hombre se pondera la existencia del ser humano, reconoce que los derechos son innatos y el Estado simplemente los reconoce. Esta hominidad puede provenir de una valoración religiosa, en tanto estos derechos humanos innatos que se tienen han sido concedidos en tanto hemos sido sujetos creados por un Dios. Sería la posición ius naturalista religiosa, sustentada por Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, y aquella otra secular que responde a que estos derechos innatos se los tiene y el Estado los reconoce simplemente, no por alguna ponderación vinculada a lo religioso, sino simplemente porque se valora la dignidad y la existencia de la persona humana. Bien, por otro lado, las posturas que recurren al criterio autoridad son, como les dije, las posturas positivistas, por las cuales se sustenta que justamente es el Estado el que, por medio de disposiciones atributivas o negatorias, reconoce la existencia de estos derechos en base a circunstancias históricas. No niega la importancia de la consideración del ser humano por su misma condición de ser humano, sino que para las posturas positivistas esto ha sido históricamente insuficiente, por ejemplo, al describir que durante muchísimos años se legitimó la situación de esclavitud. Entonces, lo que nos dicen estas posturas positivistas es el criterio hominidad es insuficiente, entonces por ende debe ser el Estado el que reconoce, el que otorga los derechos en función de circunstancias históricas determinadas, concretándolo en disposiciones jurídicas atributivas o negatorias. Bien, la posición de la mayoría de la doctrina y de la filosofía constitucional y en realidad la idiosincrasia de nuestra Constitución Nacional
según grandes constitucionalistas como Vidal Campos, incluso Horacio Rosati, consideran que en realidad la fuente de reconocimiento de legitimidad de los derechos humanos responden a criterios de hominidad, es decir, están en las posturas ius naturalistas. Los derechos humanos son derechos innatos, suprapositivos, que encuentran su legitimación justamente en estas posturas de hominidad. Rosati efectúa una síntesis interesante porque dice que esto no significa negarle reglamentación y ningún tipo de vinculación al Estado, sino que justamente el Estado interfiere en lo que es la reglamentación a posteriori, no en forma previa, sino en lo que es la reglamentación de esos derechos o la interpretación de esos derechos que justamente hemos venido estudiando, que justamente lo hace el Poder Judicial. La reglamentación de derechos la van a ver en justamente la bolilla número 15, que es la que sigue, cuando veamos lo que es el ejercicio del poder de policía y la reglamentación de los derechos. Bien, en cuanto a las tipologías de los derechos humanos, siempre me parece oportuno recordar que cada autor efectuó clasificaciones según ciertos criterios y que en cierta medida obedecen a criterios discrecionales de quien está haciendo esta distinción. Simplemente vamos a tomar en lo sucesivo la clasificación que nos da Horacio Rosati, pero si leen cualquier otro libro van a encontrar millones de clasificaciones de estos derechos humanos, ¿sí? Él nos va a hacer una clasificación de los derechos humanos teniendo en cuenta, por un lado, diferenciando por un lado el contenido y por el otro lado lo que es la legitimación procesal. Bien. En cuanto... ¿se ve ahí? Sí. Tuve que recurrir a un soporte. Bien. La clasificación de los derechos humanos, esta tipología. Según el contenido podemos diferenciar derechos civiles, los denominados DEX, que son derechos económicos, sociales y culturales, y finalmente los derechos políticos. Los derechos civiles. Relacionemos estas primeras dos categorías con lo que hemos estudiado al estudiar las etapas del constitucionalismo y el rol que ha tenido el Estado en cada uno de ellos. Estos derechos civiles son los derechos que justamente responden a la primera generación de los derechos, al constitucionalismo del liberalismo clásico. Toman al individuo en su dimensión personal, en su dimensión individual y libertaria. Por ende, presuponen un rol del Estado abstencionista, un rol del Estado gendarme, que no interfiera en estos factores de desarrollo personal. Los derechos civiles son los derechos personales vinculados al derecho a la vida, a la libertad de circulación, a la información, a aprender a enseñar, a ejercer libremente su culto, a reunión, asociación, etc. Por lo general, en nuestra Constitución los van a encontrar consagrados en el artículo 14. Bien, en cuanto a los DEX, los derechos económicos, sociales y culturales, los podemos relacionar con el constitucionalismo de segunda generación, que suponen, a diferencia del anterior, un rol del Estado, no ya como un Estado gendarme, sino como un Estado intervencionista, que trate de remediar estas situaciones producidas en el marco de del dejar hacer, dejar pasar, de la libertad de mercado. Estos derechos económicos, sociales y culturales no solamente toman al individuo en su faz individual, sino al individuo en relación a su familia y en relación en su dimensión social. Los tenemos en nuestro constitucionalismo
en nuestra Constitución, consagrados en el artículo 14 bis y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tutelan los derechos del trabajador, por eso de la persona en su faz no individual, sino social y familiar, los derechos de protección a la familia y todos los derechos vinculados con la vivienda digna, etc. Por último, los derechos políticos que hacen a los derechos de las personas a participar en la vida pública, a integrar órganos representativos, a elegir a las autoridades, etc. También tuvieron un reconocimiento histórico, pero bueno, los derechos civiles y políticos, si se quiere, responden más al constitucionalismo liberal. Pero bueno, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la participación política de las mujeres, vamos a tener que en la vida política y pública del país, el reconocimiento vino más de la mano del constitucionalismo de segunda generación. Bueno, y por último, la clasificación que nos da Rosati de la tipología de los derechos humanos tiene que ver con el ejercicio de la legitimación procesal. Recordemos que la legitimación procesal es justamente esto: ¿quién es el titular del derecho con aptitud para reclamar ante el Poder Judicial? Por eso es aptitud a legitimación procesal. ¿Quién es el sujeto con aptitud? En primer lugar, la legitimación procesal, tiene que ver con el titular del derecho y luego con quién lo reclama ante el Poder Judicial. En la clasificación según la legitimación procesal tenemos los derechos sobre bienes jurídicos individuales, cuando el titular del derecho reclama por su derecho individual, su derecho personal, un reclamo de daños y perjuicios, se me ocurre, a título individual. Yo fui víctima de un accidente de tránsito y reclamo ante el dueño, guardián y la aseguradora citada en garantía la indemnización por daño patrimonial y extrapatrimonial correspondiente. Derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos. Vamos a ver, todo esto es simplemente una introducción. Esto se va a ver bien en la bolilla 19, pero les adelanto. Los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos. La legitimación procesal ya no obedecen al titular del derecho, sino también la legitimación claramente es más amplia. Nuestra Constitución Nacional la tenemos consagrada en el segundo párrafo del artículo 43, que reconoce en legitimación procesal al afectado, al defensor del pueblo y a las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que propendan a la defensa de esos derechos. Como el ejemplo sería Greenpeace en el caso de un reclamo en materia ambiental. Lo interesante para diferenciar el 2 y el 3 son que el 2 son derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos y el 3 son derechos de incidencia colectiva también, pero sobre derechos individuales homogéneos. ¿Cuál es la diferencia? Los bienes colectivos son bienes que por su naturaleza misma son indivisibles. El ejemplo típico es el medio ambiente. Mientras que los derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos justamente no tienen esta categorización que tienen los bienes colectivos en cuanto a su indivisibilidad. Estos derechos de incidencia colectiva sobre derechos individuales homogéneos son derechos personales o patrimoniales divisibles, a diferencia del anterior,
que se origina por la lesión, se produce por una causa fáctica o jurídica común que provoca lesión a varios sujetos. Lo característico es esta causa fáctica o jurídica común que provoca daños individuales a distintos sujetos. Ejemplos. Para que se entienda la diferencia entre el caso 2 y el caso 3 de esta categorización. No sé si han oído hablar del fallo Mendoza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación allá por el año 2006. Bien, en aquel precedente, la Corte Suprema de Justicia Nacional, en competencia originaria, en la que la señora Mendoza y otros legitimados activos reclamaban, ejercieron una acumulación objetiva de pretensiones, que surge del artículo 88 del CPCC, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y demandaron al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad autónoma y a 44 empresas en instancia originaria, justamente porque una provincia era parte, entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria. Acá la Corte, en ese fallo leading case del 2006, hace una diferenciación. Les decía que esta señora Beatriz Mendoza ejerció una acumulación objetiva de pretensiones. ¿Esto qué significa? Reclamó por dos, con fundamento de sus pretensiones eran dos. Por un lado, la señora eran varios actores, varios legitimados activos. Pero el fallo se tituló Mendoza y otros. Reclamaban los daños patrimoniales que habían sufrido por la contaminación de esta cuenca Matanza-Riachuelo. En aquel punto, la Corte rechazó la competencia originaria y exclusiva y dijo: vayan a litigar ante los juzgados federales de primera instancia. Bien. ¿En qué punto acepta la Corte su competencia originaria y exclusiva, que responde en realidad a la segunda de las pretensiones incoadas? Sería en cuanto al reclamo de la recomposición del medio ambiente sano. Ahí sí ya la Corte reconoció su competencia originaria y exclusiva. Entonces ahí tenemos el claro ejemplo de estas dos categorías de derechos. Por un lado, los derechos de incidencia colectiva sobre bienes indivisibles, que sería el cuidado del medio ambiente, la segunda pretensión. Y por el otro lado, los derechos de incidencia colectiva sobre derechos individuales homogéneos, que era el derecho de cada uno de esos coactores que reclamaban por las consecuencias patrimoniales que había tenido esta causa fáctica, en este caso, común, que produjo la lesión de distinta índole a todos los distintos actores. ¿Se entiende? Bueno, otro de los ejemplos de derechos de incidencia colectiva sobre derechos individuales homogéneos lo tenemos con allá por 2016, creo que fue, con todo el tema de los tarifazos. La causa fáctica, ahí no tenemos una causa fáctica, sino una causa jurídica, que fue el aumento de distintas tarifas con, digamos, respaldo legal, que produjo daños, la causa fáctica y jurídica común, a distintos legitimados. Pero bueno, esto lo vamos a ver bien, fue una simple introducción cuando veamos la bolilla número 19. Que ahí vamos a hacer un cuadro comparativo en cuanto a la legitimación procesal, las consecuencias y demás. Bien, nos sigue en lo que sigue veremos distintos puntos que nos desarrolla Rosati. El primero de ellos es si existe correspondencia sine qua non entre las categorías derechos humanos y derechos constitucionales. ¿Todo derecho humano es derecho constitucional y todo derecho constitucional es un derecho humano? Sería la pregunta que debiéramos formularnos. Y en realidad no.
Los derechos humanos dijimos que son derechos innatos y suprapositivos, que tienen en cuenta la condición de hominidad. Mientras que los derechos constitucionales, en realidad, por lo general, todos los derechos, mientras que los derechos constitucionales son los expresamente reconocidos en la Constitución Nacional, en un documento positivo. Pero puede no existir correspondencia. Por lo general, siempre coinciden. Pero bueno, un ejemplo en el que un derecho constitucional no es derecho humano, lo tenemos en el artículo 21, ya que el constituyente pudo haber elegido otra regulación. ¿Qué dispone ese artículo 21 de nuestra Constitución? Exime a los ciudadanos por naturalización armarse en defensa de la patria por 10 años desde que obtienen esa naturalización. Entonces, claramente ese no es un derecho humano, porque no se tiene en cuenta la condición de hominidad. Simplemente es un derecho constitucional, no un derecho humano. Pero es uno de los pocos ejemplos en los que no existe esta correspondencia. Luego tenemos la característica de los derechos humanos como explícitos o implícitos. Acá Rosati hace una interesante clasificación, ya que toma, ¿no?, también lo que es el bloque de constitucionalidad a partir de la reforma del año 94, lo que fue consagrado en este artículo 75, inciso 22. ¿Qué es esto de los derechos humanos implícitos o explícitos? Que los derechos humanos sean explícitos significa que los tenemos expresamente enumerados, regulados en el texto de la Constitución Nacional. Pueden ser explícitos directos o indirectos. Él dice que los directos son los que están consagrados en el texto, en la parte dogmática de la Constitución Nacional, por ejemplo en el artículo 14, y los explícitos indirectos o por reenvío serían los que en realidad están explícitamente contemplados en los tratados internacionales con jerarquía constitucional en virtud del 75, segundo párrafo, inciso 22, segundo párrafo. En cuanto a los derechos humanos implícitos, tenemos también implícitos directos, que es el famoso artículo 33 de nuestra Constitución Nacional, del que surgió la teoría de los derechos implícitos, de los derechos humanos implícitos, y por el otro lado los derechos implícitos por reenvío. Por reenvío nominados serían aquellos que no están enumerados en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, pero que se desprenden del espíritu de la regulación, y los innominados, que serían los que, cuando el tercer párrafo del 75, inciso 22, refiere a todos los tratados internacionales que en el futuro puedan adquirir jerarquía constitucional, sería un caso de los derechos implícitos por reenvío innominados. Bien, en cuanto a la tutela de los derechos humanos en el orden federal, dijimos que en virtud de los artículos 5 y 121, que justamente cuando vimos federalismo, las provincias fueron quienes decidieron la conformación del Estado federal. Y el Estado federal iba a garantizar la existencia de las provincias siempre y cuando cumplan con los recaudos del artículo 5, entre ellos respetar las declaraciones de derechos y garantías. Esto ya les he adelantado que lo que significa en realidad es que las constituciones provinciales, en ejercicio de el dictado de sus constituciones y de su poder constituyente de segundo grado, deben respetar estas declaraciones de derechos y garantías. ¿Pueden ir más allá en esa reglamentación? Pues claro que sí, ya que esta denominada garantía federal implica que las declaraciones de derechos y garantías son un piso para las provincias que no pueden desconocerse, so pena de violar la supremacía constitucional, pero sí pueden aumentar la protección de esos derechos.
De hecho, el derecho público provincial siempre ha tenido en nuestras provincias de Río Negro y Neuquén especialmente, que son de estas nuevas provincias con constituciones bastante actualizadas, un gran reconocimiento en lo que es derechos humanos. Yo siempre recalco que Río Negro tiene consagrada la acción de amparo desde la Constitución de 1957-1958, o sea, recién a nivel nacional se estaba reconociendo la creación pretoriana del amparo en el fallo Siri y nosotros ya teníamos regulada la figura del amparo en la Constitución provincial de Río Negro. Lo mismo sucedió con las constituciones de Santa Fe, que reconoció la autonomía municipal en la Carta Magna de 1921 y a nivel nacional se hizo el reconocimiento muchos años posteriores. ¿Cuál es el fundamento de que las provincias puedan aumentar el catálogo de derechos? Justamente está en la regla que emana del artículo 121 y una interpretación al contrario censu del 126, ya que el 121 nos dice que siempre la regla va a ser la competencia provincial y la federal la excepción, y por el otro lado del 126 no está expresamente prohibido que las provincias no puedan aumentar el catálogo de derechos. Bien. Otro de los interrogantes que nos plantea Rosati es el debate sobre la doble naturaleza jurídica que pueden tener ciertos derechos, ¿no es cierto? Sobre la naturaleza sustancial o procesal de un derecho. ¿Qué significa esto? Él nos da el ejemplo de el derecho a la intimidad. Previamente les aclaro, ya sabemos que todo lo que es los códigos de fondo son competencia del Estado federal. Esto surge el 75 inciso 12, las provincias han delegado al Congreso de la Nación la sanción de los códigos de fondo y por ende la regulación de los derechos. Bien, lo que las provincias no han delegado, sino que han conservado para sí, es el dictado de los códigos de forma o los códigos de procedimiento. Cada provincia regula lo que es la materia procesal, cómo se van a ejercer esos derechos en caso de desconocimiento, ¿no? En función de eso tenemos que la competencia para regular el contenido o las sustancias del Estado federal, mientras que la competencia para regular la forma del ejercicio o el reclamo de esos derechos es de las provincias. Entonces vamos a tener tantos códigos provinciales como provincias existan en nuestro Estado federal. Mientras que código de fondo vamos a tener uno con vigencia para todo, uno según la materia. Sabemos que tenemos un código civil y comercial, una ley laboral, un código penal, pero con vigencia para todo el territorio de nuestro país. En función de esto, Rosati nos habla que tenemos un sistema de pluralidad de fuentes, jerárquica de fuentes, con complementación sustantivo-adjetivo. ¿Esto justamente qué quiere decir? Esta complementación sustantivo-adjetivo significa que los códigos de fondo no pueden ejercerse si no se tienen los códigos de forma que justamente los dictan las provincias. Por eso son de complementación sustantivo-adjetivo. Se complementan. Tampoco sirviese de nada que las provincias dicten sus códigos de procedimiento de forma y que no tengamos el código de fondo que regula el contenido justamente de estos derechos. Hay ciertos derechos, nos dice, como el derecho, ciertos derechos que pueden responder a ambas naturalezas, a la naturaleza sustancial o a la naturaleza adjetiva, que sería la procesal. Tenemos el ejemplo de el allanamiento, ¿no? El allanamiento del domicilio. El allanamiento del domicilio es el criterio de la Corte Suprema de Justicia, que en realidad el allanamiento obedece en realidad debe ser de regulación de las provincias por establecerse la forma de cómo se debe efectuar justamente esta intromisión
del Estado, en ciertos casos, en los domicilios, en los papeles privados de las personas. Esto también tiene vinculación con el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, y esta sería la naturaleza adjetivo o procesal del allanamiento, que implicaría que van a existir en nuestro país tantas regulaciones de cómo se debe llevar a cabo el allanamiento en las distintas provincias, porque responde justamente a una regulación que van a ser las provincias en los códigos de procedimiento procesal, en el Código Procesal Penal. Ahora bien, este es el criterio que ha mantenido la Corte Suprema, que es el allanamiento es un instituto del derecho procesal, por ende de regulación por parte de las provincias. La mayoría de la doctrina también considera esta naturaleza adjetivo procesal del allanamiento. Pero también se podría apelar que en realidad el allanamiento está vinculado al contenido del derecho, a lo sustancial, que sería el derecho a la intimidad o a la privacidad, reconocido en los artículos 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional. Por ende, la regulación debiera ser del Estado Nacional. Bueno, estos son debates que se generan, digamos, desde lo casuístico, pero bueno, la Corte Suprema ha tenido el criterio de que justamente esta regulación es de las provincias, pero bueno, cierta parte minoritaria de la doctrina considera que esta regulación en realidad tiene que ver con el contenido, por ende la regulación debiera ser igual en todo el país, por ser regulación, materia de regulación de un código de fondo, que en este caso del allanamiento, del derecho a la privacidad, sería del derecho penal. Bien, otro de los puntos de los que nos habla Rosati es de lo novedoso o de la nueva matriz novedosa que introduce el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, en el último párrafo. Me olvidé la Constitución, ahora la traigo. En lo que tiene que ver con el desarrollo, la tutela del medio ambiente sano. Porque nos dice que es la reforma del 94, en este artículo 41, introdujo una matriz novedosa de complementación de esta pluralidad de fuentes, de complementación entre la competencia nacional y provincial. Se trata de un modelo, nos dice Rosati, de pluralidad jerárquica con complementación sustantiva. ¿Qué dice ese último párrafo? Que compete a la nación dictar las normas de presupuestos mínimos de tutela del medio ambiente, y las provincias, que esas normas de presupuestos mínimos, como son competencia del Estado federal, van a tener vigencia, van a ser dictadas por el Congreso de la Nación y van a tener vigencia en todo el territorio de nuestro país. Pero compete a las provincias, digamos, por eso complementación sustantiva, ampliar esa protección del medio ambiente. El nivel básico de protección de esos presupuestos mínimos se asigna lógicamente al Estado federal. Y el nivel complementario que complementa, que añade mayor protección, es competencia de los Estados miembros, por ende de los Estados provinciales. Por ende va a variar según la tutela que quiera ejercer cada uno de esos estados nacionales. Es un claro ejemplo de cómo los derechos humanos deben ser vistos como piso y no como techo, y que se introdujo en este artículo 41, que es un derecho deber entre la relación nación-provincia, ¿no? Ejemplos para que ustedes vean. La ley dictada por el Congreso Nacional en lo que es la ley de presupuestos mínimos de los bosques nativos o de los glaciares. De bosques nativos es la ley 26331 y la ley provincial de complementación, digamos, que amplió esos presupuestos para la provincia de Río Negro, que solamente va a tener vigencia en nuestra provincia. Base es la ley provincial 4552 de complementación de esa conservación y aprovechamiento de los bosques nativos. La de glaciares, también tenemos que hay una ley nacional de presupuestos mínimos, pero lógicamente la provincia de Río Negro, como no tiene glaciares, no ha dictado la norma
que añade, que complementa aquella ley nacional. Pero sí hay provincias que han dictado leyes en tal sentido.